Gracias a los que ya se van conectando para nuestro estudio de el día de hoy. Ya es el número 10 de la carta a los Gálatas, el estudio número 10. Vamos a empezar el capítulo 5, en el que Pablo sigue hablando, sigue insistiendo acerca de la libertad. ¿Por qué tanta insistencia y por qué a lo largo de los últimos estudios que hemos tenido, hermanos, pareciera un tema demasiado repetitivo, frases muy repetitivas, pero era lo que la iglesia en el primer siglo estaba padeciendo, y ahorita en el siglo XXI, 20 siglos después, seguimos viendo esos mismos principios, el que alguien o un sistema ideológico o religioso pretenda esclavizar al cristiano, pretenda meter al cristiano en otro tipo de esclavitud de la que el Señor ya nos hizo libres. Esta es la insistencia del apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Así es que, eh, como les digo, parece que a lo largo de los últimos estudios que hemos estado viendo, se repite mucho las mismas expresiones, se repite mucho el tema central de este estudio, pero es una urgencia. Y si lo analizamos detenidamente cada uno de nosotros, hermanos, nos daremos cuenta de que en verdad, en este momento, en el año 2023 que estamos viendo este estudio, estamos con las mismas tendencias, las mismas ideologías, los mismos falsos maestros tratando de infiltrarse en la enseñanza de las iglesias, y algunos pastores luchando por mantener la sana doctrina y por mantener la salvación por fe y la salvación sin obras, viviendo bajo la libertad con la que el Señor nos hizo libres. De eso se trata. Y ahora vamos a hablar acerca de amor versus legalismo. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Preferimos vivir bajo el amor de Dios o preferimos vivir bajo el legalismo de los sistemas religiosos que nos quieren imponer un montón de normas y reglas con tal de empezar a agradar a Dios, lo cual nunca lo podremos lograr? Así es que pues vamos a orar, hermanos. Gracias a los que ya están conectados, que están viendo este estudio bíblico. Espero que sea de bendición. Como siempre, agradecemos sus comentarios en el chat de este canal de YouTube. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso que nos das. Gracias por poder pensar en tu palabra, por poder tener este tiempo para meditar, Señor, en lo que tú nos has hablado, en lo que tú, Señor, nos quieres dar. Gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la confianza de que en ti, Señor, siempre seremos más que vencedores. Y muchas gracias por la libertad hermosa que nos has dado para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no de acuerdo a las reglas que este mundo quiere imponer. Gracias, gracias por este tiempo, Padre, y nos ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay un conflicto entre estos dos sistemas, lo que es el legalismo, ¿verdad? Lo que era la ley. Y cuando hablamos de ley, hermanos, a la luz de la carta a los Gálatas, no pensemos solamente en la ley de Moisés, pensemos en nuestro tiempo,
Porque a lo mejor alguien dice, es que a mí no me importa, ni me interesa, ni tengo nada que ver con el judaísmo, ni con la ley de Moisés, y eso no me atañe a mí. Bueno, sí hay sistemas también religiosos, no solamente la ley de Moisés, hay muchos sistemas religiosos alrededor de nosotros en este día que nos quieren esclavizar de la misma manera, aún dentro de las iglesias evangélicas, dentro de nuestras mismas iglesias, y hablo de nuestra denominación, de la Iglesia de Dios, Church of God, hay pastores que han cedido a la tentación de empezar a infiltrar este tipo de ideologías. Pastores que a veces, pues por, no sé, falta de oración, de preparación, se han descuidado un poquito y llegan estos falsos maestros a las iglesias y se hacen pasar como que son profetas y apóstoles y ministros y con mucho carisma y enredan a la gente, enredan al pastor y cuando se dan cuenta, ya la iglesia completa está bajo un sistema totalmente opresivo, bajo un sistema totalmente destructivo de lo que es la fe. Y este tipo de personas, de predicadores, de profetas y demás que empiezan a infiltrarse en las iglesias, empiezan a imponerle cargas a la iglesia. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos de tener mucho en cuenta y tenemos que estar cuidando dentro de nuestras iglesias. Y como cristianos, cada uno de nosotros tenemos la obligación de maduramente entender esto. Una cosa es, espero que esto se entienda bien, una cosa es poner proyectos dentro de la iglesia y que nos comprometamos a servir en la iglesia y que estemos trabajando juntos para el beneficio de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras siguientes generaciones, juntos, como dice también el apóstol Pablo, unidos en amor, dice la carta a los Efesios, ¿verdad? Y todos trabajamos y estamos. Pero otra muy diferente es cuando un líder o un pastor o una persona que ha venido a la iglesia empieza a imponer una ideología o empieza a imponer un sistema religioso, un sistema de normas no basadas en la libertad de Cristo, sino en una religiosidad, en un sistema religioso y empieza a imponer normas y la gente empieza a alinearse a esas normas. Eso es en contra de lo que está hablando Pablo en la carta a los Gálatas. Ustedes conocen, hay muchas sectas actualmente, ¿verdad? De las que conocemos, que tienen este tipo de sistemas religiosos donde la gente está obligada a cumplir con esos sistemas. Hay una secta que les obliga a salir determinado día de la semana, todos bien vestidos, de traje, de zapatilla, las mujeres de vestido, a tocar puertas, ¿verdad? Y ofrecer los estudios bíblicos que ellos dan. Eso es algo que les imponen. Mucha de esa gente no va porque siente un verdadero amor por Dios o porque quieren ser parte de la gran comisión y compartir el evangelio. Van porque saben que de esa manera están agradando solamente a Dios. Es decir, su esfuerzo humano está haciendo algo por ganar esa parte de su salvación. Y dependiendo de las ganas que le echen a cumplir con todo eso, es que es probable que puedan ir ganando salvación. Hermanos, esto es en contra de lo que está predicando la carta a los Gálatas, ¿verdad? Sistemas de la forma de vestirse, la forma de conducirse dentro de la iglesia, normas, reglas, no en la libertad de Cristo, insisto, sino en el autoritarismo de una persona o de un conjunto de personas que pues se les hizo indecente que alguien llevara el cuello amarrado acá arriba o medio abierto así y dijeron no, ahora el cuello tiene que ir aquí arriba amarrado porque así es menos indecente. Ese tipo de normas, hermanos, son absurdas, son carnales y no tienen nada que ver con el Señor. Así es que Pablo explica este sistema, este conflicto entre dos sistemas. Aplica la verdad
que acaba de presentar al asunto que había dado lugar a la carta. ¿Cuál era ese asunto que dio lugar a la carta? Bueno, que a los hermanos de Gálatas, de Galacia, los Gálatas, les estaban queriendo obligar estos maestros a que se circuncidaran los varones, ¿verdad? Que pasaran por el proceso de la circuncisión. Si quieren ser cristianos, si quieren agradar a Dios, si quieren ser aceptos delante de Dios, entonces tendrán que circuncidarse, decían ellos. Ahora, Pablo lo que está hablando aquí es que, ok, si se van a circuncidar, eso no es la ley. La circuncisión es solamente la entrada de la ley. Y si ustedes se quieren circuncidar, entonces van a tener que cumplir toda la ley, porque la circuncisión solamente es la entrada a la ley, solamente es entrar a ese sistema religioso, del cual pues nadie podía cumplirlo a cabalidad, y ellos buscaban la santificación por medio de la ley. Y entonces estaban dejando a un lado la salvación por medio de la fe en Cristo. El punto principal que Pablo subraya es que estos dos sistemas se contradicen, hermanos. Uno niega al otro. El apóstol da un resumen del punto que viene enfocando la santificación por la ley. Contradice la salvación por fe. Nadie puede alcanzar la santificación por medio de la ley. Nadie puede alcanzar, escuchemos bien esto, la santificación por medio de un sistema de reglas, cualquiera que sea, cualquiera que sea. No eres más santo por tu forma de vestir, no eres más santo por tu forma de hablar, no eres más santo por tu forma de orar, no eres más santo por ningún tipo de sistema. Eso no nos da santificación. La santificación viene solamente por la fe en Cristo Jesús. El que quiere andar según la ley o un sistema religioso, ya es condenado porque nadie puede cumplir a cabalidad esa, esa ley. Así es que este pasaje, hermanos, este pasaje, con frecuencia es mal entendido, eh, porque no se trata de que seamos ahora libertinos, ¿verdad? De que podamos hacer lo que la gana nos da o que la salvación se va a perder. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pablo está hablando acerca de una libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y ahí empieza su resumen, precisamente. Vamos a verlo ahí en Gálatas capítulo 5. Si me acompañan, abran sus Biblias. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver qué dice este versículo. Es una especie de resumen de todo lo que Pablo ha venido hablando. Concluye con este versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estéis otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. La ley esclaviza. La ley era un yugo de esclavitud muy pesado, una carga muy pesada, que tuvo su función, claro que sí, sirvió para que el pueblo pudiera madurar y mientras llegaba la perfección de Cristo, es cierto, pero una vez llegando Cristo, una vez entrando la salvación por medio de la fe en Cristo, la ley ya no tenía ningún valor. Entonces, había gente, los judíos, que se seguían aferrando a la ley. Querían ser cristianos, querían servir al Señor Jesús, ¿verdad? Se querían convertir, pero no querían dejar de servir a la ley y de querer seguir viviendo de acuerdo a la ley. Y por eso Pablo les dice, ya no se puede. Estén libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ya no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este versículo, Pablo está explicando la relación que hay entre doctrina y práctica. El principio fundamental que quiere enfatizar es que Cristo nos libertó por medio de su muerte en la cruz y por ello no debemos volver a someternos al yugo de esclavitud, sino mantenernos firmes. Esto es muy importante, hermanos. Esto es lo más importante que tenemos como cristianos. Y ahorita vamos a ver
lo que significa ser libres en Cristo. Ahorita vamos más adelantito. Vamos a los versículos 2 al 4 y vean lo que dice aquí Pablo, lo que produce la ley. Dice, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovecha entonces Cristo. Si quieren entrar por esa ley, por esa puerta, si quieren participar de lo que estos falsos maestros les están enseñando, que se tienen que circuncidar, está bien, háganlo. Pero entonces, pues Cristo no les está aprovechando de nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. Exacto, ¿verdad? Si se van a circuncidar, si van a meterse al asunto de la ley, se tienen que meter a toda la ley, ¿verdad? Actualmente, muchos de estos que están en la corriente sionista ahora que empiezan, no, no, es que ahora tenemos que comer el pan de esta manera, igualito que en la Pascua, vamos a hacer el pan sin levadura, de acuerdo a lo que el Señor hizo, y vamos a preparar nuestro aceite de la unción, de acuerdo a lo que el Señor estableció en el libro de Éxodo. Ok, si lo vas a hacer eso, entonces tienes que cumplir toda la ley. Es que tenemos que empezar a observar las fiestas judías, porque las fiestas que el Señor marcó en la ley son muy importantes para el cristiano también. Ok, si vas a cumplir entonces las fiestas, tienes que cumplir toda la ley. No puedes entonces nada más tomar pedacitos de la ley que te convengan o que te gustan o que son atractivos o, escucha esto, o pedacitos de la ley que se convierten en un buen marketing. Hay muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores que están convirtiendo el asunto de la ley judía en marketing. Venden conferencias, venden esto, venden el otro, porque es muy atractivo todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, y entonces empiezan a meter a las iglesias cristianas en este rollo, en este movimiento, y por supuesto ahí viene la venta de banderitas, y viene la venta de aceite, y viene la venta del cuerno, y viene la venta de los mantitos sagrados, y viene la venta de esto y del otro, y los cursos de hebreo y los cursos de esto y de esto. Entonces se hace todo un marketing a través de una ideología, de un sistema religioso. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucha atención puesta como cristianos de qué es lo que se está tratando de infiltrar. Otra vez testifico a todo hombre, dice Pablo, que se quiere circuncidar o que quiere entrar con algún punto de la ley, que quiere hacer algo de la ley. Si lo vas a hacer a tomar un punto de la ley, estás obligado a guardar toda la ley. Y no hubo nadie, hermanos, en la historia de la Biblia, no hubo nadie que pudiera guardar toda la ley. Así es que dejémonos de ese tipo de cosas y apartémonos de lo que tiene que ver con sistemas religiosos. Versículo 4. Si haces esto, si quieres permanecer en la ley de Cristo, os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si lo quieres hacer por la ley y te quieres justificar por la ley, entonces ya no necesitas la gracia. Ya no necesitas la gracia, lo vas a intentar por tus propios medios. Cristo no tiene nada que hacer en tu vida entonces. Si tú lo vas a intentar por tus propios medios, si tú te quieres justificar obedeciendo un sistema religioso, entonces nada tiene que ver Cristo ya contigo. Te has desligado de él y entonces dice, has caído de la gracia. El que intenta vivir bajo la ley está obligado a cumplirla. Los Gálatas habían sido incapaces de guardarla antes de ser salvos, tampoco podían hacerlo ahora que conocían el Evangelio. Al establecer la ley como una norma, solo demostraban que seguían siendo pecadores. Pablo les advierte que no se sometan al sistema legal porque al hacerlo se apartarán de los beneficios que habían recibido en Cristo, y hay cuatro implicaciones muy importantes de someterse a estos sistemas religiosos. Número uno, primero, si nos esforzamos por merecer la bendición de Dios, escuchemos bien esto, hermanos. Si yo me esfuerzo por merecer la bendición de Dios,
el sacrificio de Cristo llega a ser inútil. Mucha gente, pues esto lo vemos constantemente en las iglesias, mucha gente que oye de Cristo, que oye del Señor y que oye que el Señor tiene solución para sus problemas y que Cristo le ama y que la iglesia está para servir. Mucha gente, antes de entender la salvación, lo que hacen es, ok, tengo una necesidad, tengo dolor o sufrimiento, tengo una enfermedad, tengo una persona enferma, tengo una necesidad económica apremiante, cualquier cosa, cualquier necesidad. Entonces mucha gente dice, empezaré a acercarme a la iglesia. ¿Para qué? Para empezar a ganar el favor de Dios. Y piensan que llegando a la iglesia, piensan que llegando a todos los servicios y a todos los servicios de oración y presentarse en la iglesia, con eso están haciendo méritos para que Dios escuche sus oraciones. Hermanos, no, así no es, no funciona. Yo no puedo hacer ningún mérito porque todos los méritos ya los hizo Cristo Jesús en la cruz. Yo ya no necesito hacer nada para ganarme el favor de Dios, porque entonces sería basado en mi propia justicia y no en la justicia de Dios. Vengo a la iglesia, sí. Vengo a buscar del Señor en mi necesidad, por supuesto que sí, y tenemos que hacerlo. La Biblia dice que lo hagamos, que echemos delante del Señor toda nuestra ansiedad, pero no para ganar favor de Dios. Entendamos esto. No nos acercamos al Señor, no servimos al Señor, no hacemos las cosas para el Señor, para agradar, para cumplir, para ganar votos, para ganar puntos con el Señor. Ay, es que como esto es muy frecuente en el mundo, en la religión católica, ¿verdad? Si Dios o la Virgen o tal santo me conceden esta petición, entonces voy a hacer una peregrinación, o entonces me voy a azotar la espalda con unas varas, o entonces voy a venir caminando de rodillas y se me concede esta petición. Y resulta que la petición se concede, ¿verdad? No por la voluntad de Dios necesariamente, pero pues por cosas de la vida, la persona se sanó, la persona se salvó de algo, y entonces viene el asunto de pagar la manda. Eso es un sistema religioso. Y de eso es de lo que está hablando Pablo. Yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios. Yo no puedo hacer nada para ganar favores. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios para que Dios haga algo por mí. Inclusive, hermanos, escúchenlo por favor con atención. Esto lo vemos en la lección número 3 del curso de discipulado que damos en nuestra iglesia. Cuando se habla del ayuno, muchos cristianos usan el ayuno para torcerle la mano a Dios, para que Dios le responda. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ver mi esfuerzo, Dios tiene que ver lo que yo estoy sufriendo, Dios tiene que ver mi sacrificio, Dios tiene que ver que me estoy privando del alimento para poder ganar favor ante Él y entonces que Él responda a mi oración. Hermanos, esto es una completa herejía. Esto es una herejía. Esto no es el ayuno. El ayuno no sirve para torcerle el brazo a Dios y para que obre en nuestro favor. El ayuno es un símbolo de humillación, de arrepentimiento, de contrición, no para que Dios obre a mi favor, sino para que yo pueda estar sensible y pueda escuchar la voz de Dios y pueda aceptar la voluntad de Dios, que siempre será agradable y perfecta, aunque no sea de acuerdo a lo que yo quería. Eso es el ayuno. Eso es el ayuno. De esto se habla en el curso de discipulado de nuestra iglesia en la lección 3, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en esto. Entonces, 4 implicaciones. La primera, si nos esforzamos por merecer la bendición de Dios, el sacrificio de Cristo, entonces es completamente inútil. Su muerte no se realizó para que ganáramos unos puntos más, sino porque somos incapaces de cumplir
con un sistema religioso. Por eso, al trabajar para ganar nuestra propia justicia, damos testimonio público de que no necesitamos a Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo llegó a ser innecesaria para nosotros. En segundo lugar, segunda implicación, el apóstol Pablo indica que si seguimos esa línea de conducta, entonces estamos obligados a obedecer toda la ley. Si te vas a meter a celebrar las fiestas judías, entonces métete a guardar toda la ley. Si te vas a meter a aprender hebreo porque quieres entender la Torá, entonces métete a guardar toda la ley. Si te vas a empezar a hacer tus pancitos sin levadura, de acuerdo a como dice la Biblia, con tu ceremonia y todo el ritualismo que esto implica, entonces estás obligado a cumplir toda la ley. Y es imposible cumplir toda la ley. La circuncisión era considerada como el requisito de entrada para pertenecer al pueblo de Dios. Si entramos a ese sistema, entonces estamos obligados a cumplirlo todo, todo. La tercera implicación de volver al sistema legalista es que si tratamos de alcanzar la bendición de Dios por nuestro propio esfuerzo, entonces sencillamente estamos separados de Cristo. Si tú quieres ganar tu salvación o piensas que portándote bien vas a ganar tu salvación o vas a ser más acepto delante de Dios, entonces no necesitas a Cristo y estamos separados de Cristo. El apegarme a la ley para depender de ella me separa de Cristo y de la obra que el Señor ha hecho en mí. Finalmente, la cuarta implicación, y esta es la menos entendida, es que si queremos que Dios nos bendiga gracias a nuestro esfuerzo, en realidad estamos cayendo de la gracia divina. No se refiere, por supuesto, a la pérdida de la salvación como algunos quieren interpretarlo. Pablo utiliza este argumento para afirmar que lo que hagamos no puede afectar la salvación o nuestra relación con nuestro Padre, porque si pudiéramos desobedecer y caer de la gracia, entonces implicaría que nuestra salvación depende de las obras. Más bien, la frase caer de la gracia se refiere al sistema legalista. En otras palabras, si me someto a la ley, entonces me aparto de la gracia, es decir, caí de la gracia. Espero que este versículo, hermanos, porque esta es una de las doctrinas más o de las más controvertidas dentro del Evangelio, ¿verdad? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Puedes dejar de ser salvo o no puedes dejar de ser salvo? ¿Qué pasa con una persona que ha vivido dentro de la iglesia, que ha servido al Señor, se ha involucrado y de pronto se alejó, se fue al mundo, se perdió, se volvió el peor de los pecadores por todos lados, renegando de la iglesia, del Señor y no quiere saber más del Señor? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Perdió la salvación? Quiere decir que si esa persona vuelve a hacer méritos y se vuelve a portar bien, entonces se vuelve a ganar su salvación, hermanos. La salvación no depende de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. La salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De eso depende la salvación. Mi salvación no depende de mis obras. La salvación mía no depende de mi conducta. La salvación mía no depende si leo toda la Biblia o si me porto bien o si no falta un solo culto o si no dejo de diezmar o si no dejo de trabajar en la iglesia. Mi salvación no depende de eso. Mi salvación depende de que Cristo murió en la cruz para darme vida eterna. Entonces, ¿qué pasó con esa persona que se alejó de la iglesia y esa persona que renegó completamente del evangelio? La pregunta no es si perdió la salvación. La pregunta es si alguna vez fue salvo. La pregunta es si realmente entregó su vida a Cristo o solamente estaba contagiado por el ambiente bonito de la iglesia. Si solamente estaba contagiado porque un día llegó a la iglesia y vio que todo era bonito y de pronto se sintió libre y empezó a sentir bonito y todo quedó en el mundo de las emociones. Es muy fácil que se haya desviado y que se haya ido. Pero un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha vuelto nuevamente al ambiente, al medio ambiente espiritual, no va a perder esa salvación y nunca se va a alejar de la palabra de Dios, nunca se va a alejar de su nuevo estilo de vida, el que realmente es salvo.
Por eso la pregunta es, no si se pierde o no se pierde la salvación. La pregunta es, ¿soy salvo? ¿He entregado mi vida a Cristo? ¿Estoy consciente de que soy cristiano, de que soy hijo de Dios? Y entonces mi forma de actuar corresponde a la de un cristiano. Pero no estoy portándome bien o estoy leyendo mi Biblia o participando en la iglesia para ganar mi salvación, sino porque ya gané mi salvación, porque Cristo me hizo salvo, ahora yo estoy comprometido con su obra, con el trabajo que el Señor está haciendo en mí. No es asunto de que si perdí la salvación o si caí de la gracia de Dios. El asunto es, si yo decido seguir un legalismo, si yo decido someterme a un sistema religioso, entonces la gracia no tiene ningún efecto en mí. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de la fe. Pues nosotros, dice el versículo 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No importa qué sistema religioso estés, no importa lo que estés viviendo dentro de una religión, lo que importa es la fe que obra por el amor. Para los que estamos en Cristo, la obediencia a la ley no nos sirve de nada, puesto que ya somos salvos por medio de la fe. La misma verdad se aplica para la santificación que para la salvación. Quienes quieren perfeccionarse por medio de su propio esfuerzo fallan, pero aquellos que aceptan la obra del Espíritu por fe crecen. ¿Cuántas personas o cuántas veces hemos escuchado de gente, personas dentro de la iglesia, cristianos, que han estado luchando en contra de algún pecado, ¿verdad? Alguna actitud, alguna conducta contraria a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a estas personas decir, es que le estoy echando muchas ganas para dejar ese pecado? Es que me estoy esforzando mucho por dejar ese pecado. Y esto habla, hermanos, de un esfuerzo humano. ¿Sabes qué va a pasar? En el esfuerzo humano jamás vas a poder dejar ese pecado. Es lo mismo que la ley. No lo vas a poder dejar. Porque el pecado esclaviza. Porque la ley esclaviza. La única manera de empezar a dejar ese pecado y de alejarte de esa mala conducta, de esa adicción, de ese mal comportamiento, no es echarle ganas, es llenar tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Adorar a Dios, alabar al Señor, glorificar al Señor, involucrarte en la obra de Dios. En tus propios esfuerzos no puedes luchar. Mucha gente se aleja de la iglesia y dices que le estoy echando ganas, pastor, y una vez que yo me libre de este pecado, de esta adicción, de esta situación, de esta conducta, entonces regreso a la iglesia a hacer. No, 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 no vas a poder. Eso no se puede lograr, eso es imposible. No puedes luchar. Nosotros no podemos luchar, hermanos, contra el pecado. Nosotros no podemos vencer al pecado. Nosotros resistimos al pecado. El único que pudo vencer al pecado fue Jesucristo. Así es que mientras yo más me meto a la palabra de Dios, mientras yo más medito en su ley, en sus mandamientos de día y de noche, como dice el Salmo 1, en, cuanto más me meto yo a la presencia de Dios en adoración, en alabanza, en servicio al Señor, ese pecado va a huir de mí. Resistir al diablo, dice el Señor. Resístele y el diablo huirá de vosotros. No dice que le eches ganas. No dice que le eches ganas para tratar de correrlo por tus propios medios. Dice que lo resistas. Y mientras resisto, yo estoy
llenando mi mente de Cristo, llenando mi corazón de Cristo, llenando todo mi ser completamente de la palabra de Dios, saturándome del servicio a Dios, saturándome del amor de Cristo, mostrando el amor de Cristo, y cuando me dé cuenta, ese pecado se fue. Pero si todo el día estoy pensando, mi mente está controlada, mis pensamientos en ese pecado, si me estoy juntando con la gente que está envuelta en ese mismo pecado que yo, no voy a poder salir de ahí, me estoy engañando yo solo. No es que le estoy echando ganas, no es que le estoy echando ganas, es que mi compadre es el que me ofrece, ¿verdad? Y le estoy echando ganas para que mi compadre me deje. No, deja de ver al compadre. Y en lugar de ver al compadre, ponte a estudiar la Biblia, ponte a servir al Señor, vente para la iglesia y vente a estar con los que están amando al Señor igual que tú. Y entonces el pecado empezará a huir de ti. Nos hacemos tontos y solamente queremos nosotros pensar que podemos engañarnos y que podemos nosotros hacer algo. ¿Por qué? Porque no importa si eres circuncidado o no eres circuncidado, no importa si quieres echarle ganas o no quieres echarle ganas, no importa si tú crees que puedes vencer el pecado o no lo puedes vencer. Lo que importa es la fe que obra por el amor y por supuesto por el amor de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 7. Pablo les dice a los Gálatas, oigan, ¿qué les pasó? Ustedes iban bien, iban creciendo bien, corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Hermanos, esto es verdad. Esto es una realidad. ¿Quién les estorbó? Muchos hermanos que yo he conocido a lo largo de mi vida, de pronto los veo en sistemas religiosos que digo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tú amabas a Dios, tú servías a Dios, tú participabas en esto. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Qué estás haciendo en medio de tanta doctrina falsa? ¿Quién? ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo muestra aquí su enojo. Pablo se molesta contra este tipo de maestros equivocados, este tipo de maestros falsos. La doctrina que los había apartado era un estorbo. ¿Quién les está estorbando? Les dice Pablo, para no obedecer a la verdad. ¿Quién les vino a meter este tipo de ideas? Hermanos, he estado y he conocido muchísimas iglesias que se han destruido porque permitieron que alguien se infiltrara en la iglesia con un tipo de pensamiento de esos raros que abundan por todos lados, que siempre han abundado a lo largo de los siglos, y llegó a corromper la mente de muchos y se metieron como un verdadero estorbo. He visto iglesias claudicar, he visto iglesias dividirse, iglesias separarse, porque no fueron capaces, hermanos, de enfrentar a falsos maestros y detenerlos inmediatamente en contra de la verdad. En los 11 años que tengo apenas aquí en la iglesia de South Bend, en Vida Nueva South Bend, me ha tocado rechazar por lo menos 4 o 5 falsos maestros que han llegado y que han querido infiltrarse a la iglesia, que han llegado presentándose que son esto, que son el otro, que vienen aquí a ayudar. Llegó un tipo, una ocasión, estábamos todavía en la Island Road, y llegó un tipo ahí y me dijo, vengo porque te voy a ayudar a establecer un sistema de liderazgo que tu iglesia necesita. Yo le dije, ¿que vienes a qué? ¿Y quién te mandó? ¿Y quién te pidió que vinieras a hacer eso? No, 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 es que yo he estado viniendo y yo me doy cuenta de la necesidad y yo te voy a poner aquí. Dije, tú no vas a poner nada. Tú no tienes nada que poner aquí. Así es que por la misma puerta que entraste te vas. Y si se acuerdan algunos de los hermanos de los sugieres, le tuvimos inclusive que impedir la entrada a esta persona, ¿verdad? Porque quería venir a confundir, quería venir a destruir y no lo íbamos a permitir. Pablo hace lo mismo contra estos judaizantes, los tiene que empezar a reprender. Versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. El Dios que nos llamó, el Dios que llamó a los hermanos de Galacia,
no evitaría que siguieran su camino. Sería ilógico llamarlos a correr para obstaculizarlos después. Es decir, Dios no te va a decir, eres libre y después te va a poner una serie de obstáculos. Dios no te va a decir, ahora ya no estás sujeto otra vez a la ley, entonces después te mando una persona que te va a empezar a poner obstáculos. Dios no va a obrar de esa manera, por supuesto. Versículo 9. Un poco de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa, amarga toda la masa. Pablo utiliza este proverbio para ayudarles a entender mejor lo que pasaba. Esto tiene dos significados, posiblemente. Podría ser que para advertirles del peligro de permitir que un maestro falso viviera en medio de ellos, porque podría descomponer toda la obra solamente. O también el otro significado para insistirles en que una doctrina falsa, por pequeña que sea, puede cambiar y arruinar todo su sistema doctrinal. Al aceptar que un poco de obras nos permiten recibir la bendición de Dios, se echa a perder la doctrina de la salvación y de la santificación por gracia. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y no solamente el pastor de la iglesia tiene la responsabilidad de tener cuidado sobre esto. Toda la iglesia tiene responsabilidad. Cada cristiano tiene que ser responsable de sí mismo. Un poco de levadura, una enseñanza errónea, algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, puede echar a perder todo nuestro sistema doctrinal, puede echar a perder toda nuestra base de enseñanza dentro de la iglesia. Por eso es muy importante que todo lo que se enseña en la iglesia, en cualquiera de sus diferentes departamentos, desde niños hasta adultos, tiene que estar bajo la supervisión, ya sea del pastor, de un líder maduro, de un maestro de la palabra, que filtre toda la doctrina que se está enseñando dentro de la iglesia. Tenemos que ser muy celosos de qué es lo que entra en la iglesia y qué es lo que tenemos que rechazar en la iglesia. Hay ciertos libros, ciertos estudios que a lo mejor son muy populares, pero son totalmente en contra de la palabra de Dios. Hay muchos estudios bíblicos muy populares que hablan mucho acerca precisamente de este tema de ganar la bendición de Dios a través de lo que nosotros hacemos, que tienen mucho énfasis en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo me tengo que esforzar, en lo que yo tengo que poner como mi límite. No, no se trata de lo que tú haces para ganar la bendición de Dios. Se trata de que el Señor ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo, nada más, nada más. Yo tengo que recibir la bendición y tengo que vivir de acuerdo a esa bendición. Esa bendición no significa todo, no significa avaricia, no significa que ahora Dios me va a dar todo lo que yo necesito o todo lo que mis deseos carnales quieren y ambicionan. Dios me va a dar lo que yo necesito y Dios me va a proveer lo que yo necesito y Dios me va a guiar por donde Él quiere que yo camine. Esa es la diferencia que ahora tengo que enfrentar. Versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, si yo estuviera predicando lo mismo, ¿para qué me persiguen? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pues ya para qué quieren a Cristo. Si van a predicar la circuncisión, si van a predicar la ley, si lo vas a hacer por tus propias obras, pues entonces ya, ¿para qué quieres a Cristo? Y el versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Aparentemente los maestros judaizantes acusaban a Pablo de no ser consecuente con la circuncisión y con la ley. Puede ser que hubieran observado que frente a los judíos se comportaba como judío y a los gentiles y con los gentiles como gentil. Pablo responde que si frente a los judíos apoyaba la circuncisión, entonces ¿por qué lo perseguían los judíos? Él nunca había aceptado el legalismo como camino para la salvación, ni aun cuando estaba entre los judíos. Aunque sabía que la circuncisión en sí no era nada,
Pablo no quería ofender a los judíos tampoco, enseñando que la evitaran. Lo perseguían no por predicar la circuncisión, sino porque la cruz era una afrenta para ellos. Ahora, aquí lo que el apóstol Pablo les dice en el versículo 12 está muy fuerte, es muy fuerte. Pero dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. No es la traducción normal de esta construcción gramatical, dice aquí el autor del estudio. Más bien presenta la consecuencia lógica de lo que se dijo antes. Está comparando aquí Pablo la práctica de los judaizantes con las creencias de los religiosos de la secta que se llamaba de los cibeles. Los cibeles era una secta griega que vivían en la región de Galacia, precisamente por eso lo dice Pablo, para que se identifiquen con esa gente, y que practicaban la castración para demostrar su devoción. Imagínense, hermanos, el grado de aberración que tenían este tipo de sectas. Castraban a los hombres con tal de agradar a su Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que hacían los sacerdotes de Baal cuando el profeta Elías los confrontó? Dice que para que su Dios respondiera, estos hombres danzaban frenéticamente y se cortaban, se hacían cortes en su cuerpo para que la sangre corriera de ellos, con tal de que su Dios los escuchara. Y por supuesto, pues su Dios nunca los escuchó. Elías oró por fe, con fe, y Dios respondió con fuego del cielo. Así es que no se trata, hermanos, de lo que hacemos. No se trata de sacrificios que nosotros hacemos. No se trata de que te mates de hambre 3, 4 días para agradar a Dios. A Dios no lo puedes agradar. No puedes ganar puntos delante de Dios. Entendamos esto. No se trata de lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hay dos conclusiones de lo que Pablo dice en este pasaje. Primero, se nota que la seriedad del caso lo motivó a usar un lenguaje enérgico. No había nada que hacer para que ellos se pudieran sentir más halagados. Tenía que ser fuerte. Muchas veces resentimos este pasaje, ¿verdad? Pero pues mejor resistir lo que dice Pablo eh, que ofender al Señor. En segundo lugar, observamos que Pablo tiene mucha paciencia para los que se oponen a él personalmente, pero no tiene paciencia para quienes tratan de incluir las obras como medio para ganar la bendición de Dios, ya sea en la salvación o en la santificación. Hermanos, no es asunto de como líderes, como predicadores, a lo mejor pues nos tratan mal o hablan mal de nosotros, está bien, eso no es ningún problema. Pablo dice, pues, conmigo no hay ningún problema, pero no se metan con la enseñanza del Evangelio. No se metan con la enseñanza del Evangelio. Aquí no entra nadie, dice Pablo, que quiera traer este tipo de doctrinas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿ok? Fuimos llamados a ser libres en Cristo. Espero que todos puedan decir amén. Fuimos llamados a ser libres en Cristo. Ahora, cuando estamos hablando de que la salvación, hermanos, no tiene que ver con obras, no es que me porte bien o me porte mal para ganarme puntos delante de Dios y para ser más agradable a Dios. Dice, ok, cuidado, pero no uses esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque entonces podríamos caer al otro extremo. Ok, si obedecer la ley no me ayuda de nada, si la ley es un estorbo, si la ley es esclavitud, bueno, entonces puedo vivir como yo quiera, porque soy libre en Cristo. No, la libertad en Cristo tiene una responsabilidad fuerte. La responsabilidad en Cristo tiene que ver con empezar a servirnos unos a otros con amor, no por obligación, no por obedecer una ley, sino por amor. Déjenme explicarles esto un poquito más. Entendemos a lo largo de la Biblia, hermanos, tres sistemas de esclavitud que puede haber. El sistema de esclavitud por el pecado. El pecado esclaviza. Este es, yo creo que el más cruel
del sistema de esclavismo que hay en el mundo, el pecado. El pecado te esclaviza, el pecado te hace hacer lo peor, te denigra, va en contra de toda tu dignidad humana, en fin, el pecado puede esclavizar, tiene el poder de esclavizar. El segundo sistema de esclavitud es los sistemas religiosos. Todo lo que son sistemas religiosos esclavizan. Te ponen límites, te ponen trabas, te ponen tanta cosa, ¿verdad? No puedes hacer esto, no puedes hacer acá, no puedes ir allá, no puedes ir, cállate, no digas, háblate, siéntate, párate, haz, boom, mil cosas. Te esclavizan los sistemas religiosos, la ley de Israel, la ley de Moisés, esclavizante, ¿verdad? Era un yugo de esclavitud. La gente vivía con miedo, con incertidumbre de que de pronto les iba a caer un rayo del cielo por no obedecer la ley. Ese es un sistema, segundo sistema de esclavitud. Pero el tercer sistema de esclavitud, hermanos, es al que nosotros nos sometemos de manera voluntaria y que causa satisfacción en nosotros. Un sistema de esclavitud precisamente parecido es el que Cristo nos ofrece. La Biblia dice que ahora somos también esclavos de la justicia, somos siervos de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Esta es una esclavitud que a mí me conviene, es una esclavitud que a ti te conviene. Convertirnos en esclavos de Cristo nos conviene y eso lo hacemos por voluntad propia. Cristo murió en la cruz, Cristo hizo todo para pagar mi pecado, Cristo hizo todo para redimirme de toda la maldición de la ley. Ahora yo soy libre, pero no soy libre para hacer lo que la gana me da. No soy libre para usar esa gracia como ocasión para la carne. Soy libre para obedecer a Cristo. Soy libre y soy ahora esclavo de Cristo, esclavo de la justicia, porque esta esclavitud me produce vida eterna, me produce satisfacción, me produce bendición. No me produce destrucción como los otros dos sistemas de esclavitud. Ser esclavo de Cristo me conviene. Somos esclavos del Señor y eso es lo mejor que nos puede pasar. Así es que por esa esclavitud que tengo con Cristo, es que vivo de acuerdo a lo que Cristo enseñó, a las normas éticas y morales. Me comporto como el Señor dijo que me comportara, no para ganar puntos, sino porque el Señor me hizo libre. Porque toda la ley, dice Pablo, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imaginen por un momento, hermanos, imaginen por solamente un momento. Si toda la gente en el mundo entendiera esto, si toda la gente alrededor de tu familia, si toda la gente alrededor del lugar donde trabajas entendieran este principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué mundo tendríamos tan diferente ahora? ¿Qué mundo tendríamos libre de violencia, libre de crímenes, libre de envidias, libre de murmuraciones, de chismes, de matanzas, de venganzas? ¿Qué mundo tendríamos si tan solo todos pudiéramos obedecer y cumplir este hermoso mandamiento que el Señor nos da? Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando Pablo de un instinto de las fieras salvajes. Las fieras salvajes mataban, desgarraban, se mataban entre ellos. ¿Y no será que esto es lo que está sucediendo, hermanos, muchas veces en el ambiente en el que estamos nosotros viviendo? ¿No será que muchas veces también nosotros, o ese ambiente en el que vivimos, nos estamos mordiendo, nos estamos atacando y nos estamos consumiendo unos a otros? ¿No será que dentro de la iglesia nos estamos consumiendo unos a otros? Esa no es la libertad de Cristo, hermanos. La libertad con la que Cristo nos hizo libres nos obliga a amarnos unos a otros, a considerarnos unos a otros, a servirnos los unos a los otros, a ser esclavos si es necesario los unos de los otros, en amor, amando al Señor por sobre todas las cosas.
Dios no nos está mandando a hacer esfuerzos, Dios no nos está mandando a hacer obras, Dios no nos está mandando a hacer cosas innecesarias, Dios nos está mandando a amarnos. Y esto es lo que los Gálatas tenían que entender. Dios no los mandó a que se circunciden, Dios no los mandó a que estén obedeciendo la ley, Dios los mandó a que ustedes puedan amarse, servirse. Y la libertad con la que Cristo nos hizo libres no es para darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, sino para servirle en amor, para servirle como Él manda que le sirvamos. De eso se trata, hermanos. De eso se trata el Evangelio. Y de eso se trata la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa libertad. Gracias porque has puesto en nosotros, Señor, el deseo. Gracias porque has puesto en nosotros, Señor, la sangre de Cristo para poder ser libres de todo pecado, para poder ser limpios de todo pecado. Señor, permite que ninguno de nosotros usemos esta libertad con la que hemos sido hechos libres para servir más al pecado, sino que usemos esta libertad, Señor, para poder servirte a ti, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, que nadie esté sujeto, Señor, a ningún sistema religioso, Padre, y que todos tengamos, te lo pido en el nombre de Jesús, que cada cristiano tenga la madurez de poder discernir cuando un falso maestro, una falsa enseñanza, una falsa doctrina quiera inmiscuirse en su Biblia, tenga toda la autoridad espiritual de decir no, no, así no, así no. Si no es por fe, no quiero nada. Si no es por gracia de Dios, no quiero participar de eso. Solamente por gracia somos salvos. Solamente por gracia somos salvos. No por lo que podamos hacer nosotros. No estamos para ganar puntos delante de ti, Señor. Estamos solamente para servirte por gratitud, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada familia y bendice a cada cristiano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga mucho. Si el Señor permite, nos encontramos la próxima semana. Ya en el tema número 11 vamos a entrar ya poco a poquito a lo que son las obras de la carne, las obras del Espíritu. Muy interesante los dos siguientes temas que nos restan del libro de Gálatas. Que Dios les bendiga. Nos vemos a las 11 el domingo en nuestro servicio aquí por este canal de YouTube Vida Nueva South Bend. Que Dios les bendiga, hermanos.